Ajá. Ok. Entonces, bueno, vi que Roberto estaba levantando la mano, así que Roberto, tú comienzas. Hola, profesor, buenos días, muchas gracias. Yo quería intervenir, además pues, formularle una consulta a usted, puesto que es algo que no me termina de quedar claro. Pero, pues en principio, retomando un poco la parte final del profesor Xavier, con relación a la dinámica de América Latina, a mí me parece muy importante, pues, tener en cuenta lo que fue la condición dinámica del estado de bienestar. También es denominado por Mateucci, Bobby y Pasquino como estado asistencial. Y pues esos primeros conceptos que usted hablaba con relación a la unificación, desde el siglo XVIII ya los estados patriarcales europeos, especialmente del centro de Europa y en España, pues iban transformando la actividad y es precisamente de esta concepción patriarcal en el sentido pues técnico y científico o político de la época y no quizás con la connotación ideológica que ahora tiene el término, pero pues que en su momento fue adverso a la dominación racional legal y que en el concepto que en el diccionario de política de estos autores se esgrime sobre el estado de bienestar. Ellos delimitan que pues pasa por una comprensión de la sociedad de todos estos beneficios como un derecho. Y entonces esa conciencia política que al final del día se va forjando, pues es tremendamente significativa de rescatar para poder entender en principio una condición propia, pero que quizás sea aún más importante entender cómo se fue forjando en ese determinado contexto, bajo esas formas de pensamiento y bajo esas connotaciones. Porque, pues, por ejemplo, las perspectivas religiosas fueron tremendamente importantes, como usted lo rescataba, con esa máxima de cada quien según su mérito, o incluso pues con todas las implicaciones de la ética protestante, pero que además, más allá de los bemoles que cada uno de los territorios pudo tener, pues fue la transformación industrial que se dio en esa Europa del momento la que permitió que, dadas las condiciones de trabajo, pues se fuesen dando esas tres oleadas, ¿no? Desde el siglo XVIII hasta el XX, de los derechos civiles en un principio, después por derechos políticos, después por derechos sociales, y que incluso con, por ejemplo, lo que Habermas toca un poco con lo que fue la crisis del estado de bienestar, pues parecieran condiciones políticas cuando ya el aparato del Estado, incluso pues de repente ciertos espacios del gobierno puedan ser acaparados por un determinado espacio o entidad política o partido político o grupo de funcionarios y que ponga en peligro esto y que hay una especie de colonización del Estado hacia la sociedad, pues evidentemente refleja un resultado que de este lado del mundo pues nos resulta un poco más cercano, ¿no? Aunque no precisamente pasando por los estadios del estado de bienestar. Entonces, pues esas implicaciones políticas que van de esos espacios monárquicos y esas formas de estado monárquicas hasta pues las democráticas y estas nuevas formas de burocracia pues son tremendamente significativas para esta comprensión de la evolución. Por ejemplo, como pasó en Alemania con el tema de la unificación y lo importante que fue estas formas, o como pasó en la actividad política en Inglaterra con la asociación a los sindicatos y a la política, pero nos lleva un poco al tema de la vulnerabilidad, ¿no? Eso cerrando esa primera idea. Hay una segunda que a mí me pareció interesantísima, que noto que pues en esos sectores ha evolucionado, esto es muy dinámico, esto es una condición muy dinámica que precisamente pasa, por ejemplo, por el entendimiento de que la condición de vulnerabilidad no es algo que va específicamente relacionado con la condición de pobreza y que aquí quizás pues hay aspectos que nos unen, especialmente, por ejemplo, en nuestro país se tiende a ver mucho lo social y esta condición hacia esos espacios, pero problemas como adicción a las drogas o vulnerabilidad hacia otro tipo de adicción o otro tipo de actividades, pues están presentes transversalmente en todos los sectores de la sociedad. Y muchas veces en los estratos socioeconómicos más elevados, pues tiende a ser mucho más vulnerable digamos, por la defensa que hay ante cierto tipo de posibilidad de caer o no en manos de la justicia o incluso por las condiciones del hogar propio, ¿no? Y que es importante visibilizar eso y tenerlo en cuenta en aras de brindarle la atención social, pues también a otras esferas, ¿no? Eh, y
pues para cerrar estas comparaciones, un poco con respecto a la misma dinámica, por ejemplo, las bibliotecas en Finlandia hoy en día, pues son algo poco menos que referenciar en lo que son las bibliotecas dentro de nuestro imaginario, ¿no? Una biblioteca y uno puede conseguir estudios de grabación, sets para que los gamers practiquen, em, en general un cúmulo de actividades que pues se entienden dentro de la educación muchísimo más ligado a la tecnología, a la cultura y a todos estos recursos que pues evidentemente en el siglo pasado pues pasaba a ser algo más accesorio dentro de lo que era el bienestar de la sociedad de lo que puede ser hoy en día y que resulta tremendamente pues significativo y definitorio para lo que son las necesidades de las nuevas generaciones. Es un poco mi intervención, quería cerrarla por esa parte. Y mi duda va porque a ver, más allá de que ciertamente en todas estas formulaciones, pues la iniciativa privada e incluso pues a través de los regímenes de bienestar, las asociaciones de componentes de la sociedad juegan un papel pues fundamental para empezar a gestar su propia, digamos, la satisfacción de sus propias necesidades. A mí no me queda tan claro cómo puede entenderse la participación de lo no estatal como un elemento definitorio por sí mismo. Me explico. Pues evidentemente el Estado juega un rol preponderante y en ese sentido pues definitorio. Lo no estatal también, puesto que hay iniciativas tanto de agrupaciones, ONG, otros estados a través de tanques de pensamiento, fundaciones, sea cual fuera el término. Pero sin el Estado, pues la política social no puede canalizarse, puesto que toda política pasa por el Estado, por el gobierno y por los elementos de la administración pública. Entonces, hay unas definiciones que incluyen lo estatal, lo no estatal y lo mixto. Pues yo percibo lo estatal y lo mixto como algo fundamental, pero no me queda tan claro cómo netamente lo no estatal pues puede delimitar una política, aunque entiendo que hay una influencia, pero ese aspecto como algo puro de lo no estatal para la capacidad de hacer política no me queda claro, profe. Roberto, ¿estás Profe, disculpe, se escucha entrecortado. ahí o, o se te perdió? Profe, disculpe, no sé si será mi conexión, pero no le escucho absolutamente nada. No, Roberto, no se le escucha. Profe, disculpe, si usted nos escucha, nosotros a usted no. El profesor se salió de la Sí, sesión. no está en la sala. No escucho nada. No escucho a nadie.
Yo te escucho. Estamos esperando al profe. Sí, estamos esperando que se conecte. Fíjense, hay varias láminas que están en la presentación, en donde se trata de enmascarar un poco la historia del Estado social y también del Estado de bienestar. Pero además, lo que plantea Roberto tiene que ver también con las terminologías. ¿Okay? ¿Me están escuchando? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, fíjense, porque, por ejemplo, Roberto plantea el asunto desde el punto de vista histórico y remontándose un poco a los modelos monárquicos y a las contribuciones de los estados tradicionales en materia social, pero además el papel que tienen las otras instituciones, por ejemplo, el papel muy central que tuvo la Iglesia en materia educativa, por ejemplo. Y de hecho, la fundación preliminar de las iniciativas en materia de salud también tenían que ver con creencias religiosas tanto en los países musulmanes como en los países occidentales más desarrollados, y en América Latina los hospitales, los orfanatos muy frecuentemente estaban relacionados con iniciativas de la Iglesia, ¿no? Justamente por eso es importante la idea de régimen de los socios, ¿okay? Y también la idea de ponderar qué papel tenían ese tipo de iniciativas en el conjunto de la sociedad, porque en general en sociedades muy desiguales, en sociedades frecuentemente bastante pobres, esas iniciativas no dejaban de ser bastante excepcionales. Y, por ejemplo, la formación en términos, no la educación en términos genéricos, sino la institución desde el punto de vista formativo, era un asunto que durante mucho tiempo correspondía sobre todo a él, ¿no? Entonces, y es verdad que muchas veces el Estado legaba a otras instancias, a las familias, movimientos o a la iglesia, de los procesos de formación de las propias élites, ¿no? Pero en todo caso, fíjense, las dimensiones que tenían ese tipo de iniciativas son bastante limitadas. Fíjense, es ahí, como decía también, el papel del gasto público, el papel del gasto en general, es bien importante, porque nos da, dimensiona parte de la relevancia que tenían algunas de estas iniciativas, ¿no? Y además de la importancia que está teniendo dentro del Estado la presencia del gasto hacia los sectores, hacia los grupos sociales de los que se encarga la política social. Y cuando uno ve, fíjense, hay unos gráficos que están en las láminas y también en el trabajo, donde tenemos, para 1880, por ejemplo, el gasto social era realmente muy reducido, no llegaba al 5% en prácticamente ningún estado. Y el gasto social adquiere importancia, empieza a adquirir importancia luego. Okay. Bueno, hay entonces ahí sí, sé que no se estoy yendo bien porque me doy cuenta, pero bueno. Profe, Ajá.
Sí, Freddy hizo una sugerencia hace rato de que pudiéramos hacer las preguntas por el chat, si no me equivoco. De repente hacemos las preguntas por el chat y continuamos así para que usted no pase tanto trabajo con esta sesión ya de lo que ha pasado. No, a mí no me importa, me pregunto por ustedes, pues no, porque realmente es como complicado. Y de todas maneras, quería terminar de responder a lo de Roberto, no sé si se puede escuchar todavía. Sí, un poquito mejor. Ok, sí, mejoró un poco, que también tampoco la comunicación telefónica es muy bendita que digamos. Pero, fíjense, entonces hay un asunto de reflexión terminológica, es decir, cuando hablamos de régimen, cuando hablamos de Estado, cómo visualizamos la participación combinada, y tiene toda la razón Roberto en el hecho de que efectivamente el Estado tiene un papel muy fundamental para generar canalización, sobre todo el Estado en las últimas décadas, para canalizar un conjunto de iniciativas y darle destino. Fíjense que de todas maneras hay modelos dentro de la política social, hay modelos muy variados que plantean formas de cooperación entre Estado. El Estado, por ejemplo, ha empezado a financiar a personas de los grupos familiares para que cuiden de sus adultos mayores, ¿no? Eso es un modelo, digamos, que empieza a replantear el asunto, porque en definitiva muchas veces había que crear instituciones para poder cuidar de esas personas cuando los miembros del hogar estaban incorporados en la fuerza laboral. Entonces, digamos, es reconocer que el cuido, además de ser un factor que perfectamente puede ser comprensible desde el punto de vista afectivo, también es un tipo de trabajo que merece un apoyo para que el grupo familiar no tenga un principio complementario por esa vía. Y fíjense, por ejemplo, en Perú hay varias experiencias que son interesantes, que pasan por el financiamiento de entidades privadas o públicas, y esas entidades son financiadas por el Estado, pero el acceso a los servicios es un acceso gratuito. Este es un modelo que, por ejemplo, impera en Canadá y es un sistema de salud que funciona bastante decentemente, ¿no? Entonces, digamos, hay una variedad de combinaciones que son muy importantes. Y miren, en todo esto, una de las cosas que yo creo que hay que rescatar, hay una riqueza de posibilidades para buscar vías variadas para generar quienes están de acuerdo a las trayectorias particulares que tenga cada sociedad. Y eso es un elemento que tenemos que valorar mucho en América Latina. Fíjense, en la referencia que hacía Roberto, por ejemplo, en el caso irlandés, que en materia educativa es uno de los ejemplos más de punta, si se quiere, en iniciativas de innovación educativa. Sirve para puntualizar un asunto. El tema de la política social no es solo un tema de cantidad, hay un tema de calidad, y eso no se puede olvidar. Por ejemplo, universalizar los servicios no es solamente que lleguen a todo el mundo, sino que lleguen a todo el mundo con calidades básicas, en lo posible de manera relativamente equitativa. Es decir, el tema de la calidad es un tema muy importante cuando se habla también del proceso de universalización. Y también me parece muy buena la acotación que hizo Roberto sobre que las condiciones de vulnerabilidad son un elemento muy relevante para pensar en las
realmente es complicado Profe, hay una distorsión en el audio fuerte, no sé por qué. No tengo idea, mi amor, la verdad. Ahorita se está escuchando de nuevo bien, ¿no? Sí. Sí, bueno, mire, amigo, pues, yo lamento mucho que tenemos que cerrar, pero bueno, por un lado no hay nuevas interrogantes, vengan ahí, pero el que piensa de hacer una pregunta. Podremos retomar los temas en momentos que por suerte todos pudimos redondear la presentación. Les agradezco muchísimo la paciencia y Creo que se cortó la llamada, Sí, pero ya se está despidiendo el profesor. Pero creo que el profe está escuchándonos porque está conectado. Pues de igual Sí. manera se está despidiendo ya. ok. Muchas Bueno, gracias, yo, profe. Ya está llamando otra vez. Profe, ajá, aquí estamos. bueno, en efecto me estaba despidiendo, amigo. Así que un abrazote, lamento que la cosa haya sido tan complicada, pero por suerte pudimos lograr la presentación. Intentaremos retomarla cuando empecemos la unidad de la materia después de la presentación, que nos va a hacer chévere, profe, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. No, que listo, profe, muchas gracias. Gracias.